Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Javier y hoy les vengo a traer un nuevo tema sobre historia. Bueno, vamos a hacer un tema y vamos a derivar y cómo empezó todo. Por ejemplo, la guerra de Rusia y Ucrania, el conflicto de Estados Unidos y Rusia, ¿no? ¿Cómo surgió todo esto? ¿No? Pues todo empezó porque la Rusia se convirtió hace mucho tiempo en la Unión Soviética, en el comunismo, como habíamos hablado en otro video. Y Estados Unidos se convirtió en el capitalismo, que ya habíamos hablado en anterior video, la diferencia entre el comunismo y el capitalismo. Pero antes que eso, hay que preguntarnos, ¿cómo Rusia cayó en el comunismo? Pues bueno, todo empezó con un factor muy importante, el zar, ya que si bien en esa época Rusia era de monarquía. Pues el zar era como la monarquía, como los que era la monarquía, que gobernaba el imperio ruso, donde era como de 300 años su legado, donde se le dio fin a Nicolás II, que él fue el último zar. Si bien todo empezó porque el padre de Nicolás II heredó la corona del zar, a los 40 decidió que su hijo, se podría decir que disfrutara la vida, ¿no? Como que dijo, bueno, está chavo, vamos a que disfrute todo, que haga lo que quiera, se podría decir. Pues al fin y al cabo a mí me sobra mucho de vida y con el futuro va a aprender, ¿no? Y pues el hijo del zar, que era Nicolás II, pues aprovechó, fue de viaje, hizo todo lo que un hijo de papi se podría decir en pocas palabras. Hasta que el papá fallece, pero antes de fallecer, en agonía, se empieza a cuestionar de que la regó, ya que no preparó a su hijo. Pensaba que le tocaban más años de vida, pero pues la vida no está comprada. Fallece el padre y Nicolás II, cuando se entera de que fallece, se preocupa porque tanto su papá, sus primos, sus ministros, sus consejeros y hasta Nicolás no estaban seguros de que él podía gobernar o sería apto para gobernar Rusia. Y se dice, o se cree que se le dice a su primo, que no, pues qué va a pasar con Rusia y qué va a pasar conmigo. Entonces, esto nos indica que es una coronación muy temprana, ¿no? Bueno, que en cierta forma, pues ni tanto, tiene 26 años el señor cuando lo coronó, pero pues sí le faltaba mucha experiencia, estudios, etcétera. Tenía como lo básico. Entonces, con un poco que tenía, lo empezó a apoyar su tío, donde su tío era un extremista, era de extrema derecha, no, eras ultra conservador, se podría decir en pocas palabras. Y pues el zar, Nicolás II, admiraba mucho la monarquía constitucional que empleó la monarquía inglesa, ¿no? Donde necesitan un primer ministro. Pero su tío, al ser ultraconservador, pues le dice, no, Nel, no, tú eres el zar, tú eres uno, solo tú vas a manejar todo, tú eres dueño de todo. Entonces, se podría decir que se quedaron en una monarquía absoluta, donde la máxima autoridad era el zar, que si lo piensan bien, fue manipulado por su tío, ultraconservador, ¿no? Lo que ocasionó muchas dudas, se podría decir, muchas dudas que tenía el pueblo de que si en realidad gobernaba el zar o gobernaba a sus tíos, sus consejeros, ¿no? Por ejemplo, se podría decir que en su primer día, pero no fue su primer día, en la coronación propuso una fiesta para toda la gente que viera la corona. El tío pues dijo, no, Nel, solo es para la gente de élite, para nosotros, ¿no? Y pues el zar quería, y
decía, bueno, pues está bien, les voy a dar comida, les voy a poner un terreno. Y pues hizo la invitación y todos, como nunca habían visto la coronación de un zar, dicen, vamos a ver al zar. Todos van a ver al zar, pero no sabía que tanta gente iba a llegar, lo que ocasiona que hubo muchos muertos. O sea, desde su coronación, ya tenía lista, pues, el zar. A pesar de que no lo hizo con malas intenciones, pues sí le salió un poco mal, la verdad. Y posteriormente, el tío pues, lo va manipulando y el zar, al creerse absoluto, al creerse como un sabelo todo, decir yo soy el zar, yo soy el que hago, yo soy el que dicto, mandó a la guerra contra Japón una flota naval porque no le quería dar permisos, pero cuando pierde la flota naval y todo su poder militar, se podría decir, pues chum, carambolas, ¿no? Tenía que ceder concesiones hacia Japón. O si no, pues se lo iba a cargar el payaso. Ya estaba descontento el pueblo de Rusia y pues todavía influía mucho el tío. Hasta que empiezan las revueltas y todo empieza con una manifestación. Se levanta, hacen una manifestación en el pueblo ruso donde todavía en cierta forma le tenían fe al zar, ¿no? Decían, no, es que el zar no es el problema, son sus consejeros, es su tío, sáquenlos. Y pues el zar, como estaba medio chavo y estaba medio en las nubes, pues no sabía lo que pasaba en la manifestación y se encargó su tío en diluirla, enviando policías y militares a que disparen. Donde eso es lo que colmó el vaso, la gota que colmó el vaso. Perdieron la fe en el zar, dijeron, no, es un inútil, es un inepto, no sabe hacer nada. Después otro problema hubo, llegó la Primera Guerra Mundial. El zar, el ministro de guerra, envía militares, envía envía el otro. Y pues como el zar y el consejero de milicia no estaban de acuerdo, lo saca a patadas, ¿sabes qué? Sáquete a la vez. Yo voy a ser el quien gobierna porque yo soy el zar. Tenía como algo de prepotencia, ¿no? Porque fue al frente a representar a los soldados o darles una mejor motivación, pero pues al fin y al cabo no salía del cuartel, o sea, tampoco no era como que arriesgara su vida y tampoco no tenía conocimientos militares. Al irse al frente, el pueblo de Rusia dudó todavía más del zar, ¿no? Diciendo, con que él fue el que hizo las malas decisiones militares, pues vamos a reprenderlos. ¿Y qué creen? Hubo otro asunto. Desafortunadamente para la familia real solo tenían 4 hijas en su época, donde todavía era una sociedad machista y pues solo se le tenía que dejar el legado a un hombre, por lo que ocasionó que tuvieran el 5.º embarazo. Era un niño, si no me equivoco se llamaba Alexei, pero tenía una enfermedad, lo que ocasionaba que no se coagulaba su sangre. Entonces casi era incurable para la época. Y cuando se da una herida, no se le coagula la sangre y le dan un medicamento que evita, que para la época era muy avanzado, pero evitaba la coagulación de sangre, o sea, todavía le evitaba más. Era para evitar hemorragias. Evitaba la coagulación. O sea, todavía que el cuerpo del niño evitaba la coagulación, todavía evitaba la coagulación la medicina que le daba. Hasta que llegó el Rasputín. Rasputín, que ese sería muy interesante, deberíamos de hacerle una biografía en otro video,
Pero básicamente era un sacerdote de la iglesia que él decía, ¿de qué me puedo arrepentir si no he pecado? Entonces su frase era más como, tengo que pecar para arrepentirme. Y sus pecados era la lujuria, o sea, le gustaba, era mujeriego el señor. Entonces llega a la casa del zar, llega con la esposa y le quita la medicina al niño. Lo que ocasiona es que, a pesar de que hay una coagulación, empleó algunos métodos para que se le coagulara. Entonces era mágico, ¿no? Y la esposa, pues a pesar, pues lo quería y decía, no, es que lo tenemos que tener aquí porque es el único que puede cuidar a nuestro hijo. Y pues también Rasputín influyó mucho en las malas decisiones de la corona zarista. No fue que hasta regresando, el zar se empezó a tener la idea o empezaron a divulgar que Rasputín le gustaba echarse a la esposa del zar y a sus hijas. Que algunos dirán, no, que si era cierto, que era la amante. Otros dirán, no, que era como una conexión espiritual la que tenían. Y pues bueno, eso generó muchos conflictos, lo que ocasionó que hubiera muchas revueltas y por la presión se hace la, ¿cómo se llama? La monarquía constitucional, ¿no? Pero el pueblo ya no estaba conforme solo con eso, quería más. Y aparte había el Partido Liberal de Izquierda Comunista. Ahí empezamos un poco mal. Empiezan a exigir más, empiezan a pedir más, porque no se les dio desde el inicio. Ese fue el problema del zar. No tenía educación, básicamente. Era un inepto, básicamente. Entonces, el pueblo exige más, hasta que el zar, por presión de amenazas, cede la corona y pierden 300 años o 3 siglos de monarquía en Rusia, donde se la cede a su primo, que él negó hasta que el pueblo se puede decir que se calmara, para que se avienta el fogón. Y pues lo que ocasiona es que Lenin, o bueno, no Lenin, Lenin llegó en el poder también, pero el Partido Comunista entra y llega al poder, que sería la URSS. Y pues a los zaristas, en lo que se les daba un juicio, como que los mantuvieron aislados y exiliados de Rusia. Los tenían en un palacio, después los cambiaron a casas, hasta que en 1918 no se asegura, pero tampoco no se confirma, pero no se duda, que Lenin mandó la orden de ejecutar al zar y a toda su familia, donde en 1918 fueron ejecutados debajo de una casa. Y pues ahí acaba la dinastía del zar, la masacre del zar. Gracias. Bueno, pues nos vemos en otro video, espero que les haya gustado y nos vemos para la próxima.